La ponencia que vamos a escuchar en unos instantes se titula Nuevas oportunidades para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La gestión de los fondos MEC en la nueva programación estratégica 2014-2020. El ponente, como acabamos de decir, es don Jorge García Reig y la presentación la va a hacer don Enrique Galván. Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Educación Especial, experto en Dirección y Gestión de Centros y Servicios de Atención Social y máster universitario en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizativo de la Universidad de Valladolid. Obviamente no hemos venido aquí a conocer todo su currículum, pero sí nos parecía que era importante saber que detrás de todas esas titulaciones, además, hay un hombre, hay una persona comprometida desde sus tiempos universitarios, que fue precisamente cuando él entró en contacto con todo este mundo de la voluntariedad y el asociacionismo. Les dejo con don Enrique Galván. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la presentación del presentador tan generosa. Y, en primer lugar, quería decirles que ven en el programa que vengo en nombre, en sustitución de don Juan Cid Pardo, que es el presidente de FEAPS. Y, Jorge, me vas a permitir brevemente que os envíe un mensaje que me ha dicho que os trasladara a todos, especialmente y en un primer momento al presidente de la Red Círculos y a la Red Círculos en su conjunto, ¿no? Y es una felicitación porque el éxito de la Red Círculos es un éxito radical. Y en ese sentido es un ejemplo de capacidad de innovación, de trabajo compartido y yo creo que nos apunta a todos y apunta al ámbito de FEAPS cuáles son los caminos por los que tenemos que discurrir. Junto a esa felicitación por el rotundo éxito de estos 3 años de trabajo, también está el agradecimiento. Sabéis que esta primera conferencia nacional pues tiene unos antecedentes y cuando se planteó la Red Círculos, sí que en el ámbito de FEAPS nos propusieron y nos invitaron a que pudiéramos transferir vuestras experiencias, vuestro trabajo a otras federaciones, y así ya se ha hecho en la Federación Extremeña y en la Federación de Castilla-La Mancha, con realmente una valoración tremendamente positiva. Ese sería el mensaje que desde el ámbito de FEAS, de la familia FEAS, pues queremos lanzar a esta experiencia, a la Red Círculos. Y ahora pasaríamos a presentar a Jorge García Reig. Yo creo que desde las 2 conferencias que hemos tenido anteriores, en una Luis Cayo nos dibujaba cuál era el diagnóstico y los objetivos que tenía que perseguir la discapacidad en el ámbito rural, y posteriormente pues escuchábamos la necesidad de la contribución del ámbito rural, pues colectivos tan importantes como son los de la discapacidad. Por tanto, en esa moneda con 2 caras, en esa necesidad de mayor encuentro, de que a veces los problemas no tienen por qué estar en un colectivo concreto, ni las soluciones tampoco, sino que nacen de la relación entre personas, entre intereses, entre proyectos. Pues ahí a don Jorge García Reig le toca, como subdirector general de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, ir, yo creo, dando pinceladas de lo que va a ser el futuro. Un futuro que tiene que ver mucho con la programación, la nueva programación europea 2014-2020, con esos objetivos de la Europa 2020, y que seguramente nosotros, la discapacidad, el ámbito rural, seamos los colores de ese nuevo paisaje que hay que dibujar. Pero a personas como a ti, Jorge, les toca coger el pincel e ir planificando un futuro que sea mejor para todos. En ese sentido, conocemos tu experiencia, tu trabajo en distintos ámbitos. Eres ingeniero de caminos y puertos, has trabajado en el Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y en el Ayuntamiento de Madrid, y estamos convencidos de que esa plasmación de un futuro mejor para todos y con especial acento en el ámbito rural y la discapacidad, pues será algo que
te lleve, ¿no?, en todo tu quehacer profesional y también en tu calidad humana y sensibilidad. Muchas gracias, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Se oye, verdad? Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este seminario y darme la oportunidad de contaros un poco qué es lo que estamos haciendo. La verdad es que yo voy a hablar poco sectorialmente de desarrollo rural y voy a hablar muy poco de discapacidad. Voy a aprovechar, no sé si la ocasión, pero voy a intentar ahora. Okay. Voy a intentar que conozcáis en qué punto estamos con relación al futuro. Desde hace 1 año y medio soy el responsable de una subdirección que tiene en el Ministerio de Hacienda. Yo vengo de la Administración Central, vengo de la Administración General del Estado, desde el Ministerio de Hacienda, desde esa ventanilla que antes nos decían, pues desde ahí es de donde yo vengo. Y nuestra labor es, por un lado, alcanzar la negociación que se alcanzó en el acuerdo del Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero de cuál debe de ser el escenario financiero para los próximos 7 años. Ya sabéis que la Unión Europea se articula en presupuestos de 7 años y además tenemos la responsabilidad de hacer la programación de las actuaciones que van a ser objeto de financiación durante todo ese periodo. Además, estamos inmersos en una dirección general que tiene la gestión, la autoridad de gestión del FEDER, es decir, es cabeza de fila para los fondos MEC, es decir, para el FEDER, el Fondo Social, FEADER y FEM, Pesca, y además tiene la gestión directa del FEDER. Bueno, pues desde esa unidad yo voy a intentar daros unas pinceladas, intentaré no irme mucho más de tiempo, intentaré incluso ver si recuperamos un poco, pero he traído una presentación larga que no voy a exponer al completo y os voy a marear un poco porque voy a ir saltándolas para recortar tiempo. No me ha dado tiempo a editarla antes de sentarme aquí, pero sí, ¿qué os voy a contar? Voy a daros una pincelada de en qué ha consistido. Vamos a ver, voy a hablar a mucho más alto nivel que mis antecesores, porque voy a hablar de lo que es la política comunitaria completa en los 7 años. Voy a hablar mucho de dinero, yo vengo de Hacienda, voy a hablar mucho de dinero y poco sectorial. Entiendo que en los ámbitos sectoriales mis antecesores y vosotros mismos sabéis mucho más que yo de desarrollo rural, y lo que voy a intentar es enmarcar globalmente cuáles son las novedades que traen los nuevos reglamentos para el futuro. No sé si van a llegar hasta el líder, pero desde luego sí os voy a transmitir una idea de cuáles son las cosas nuevas que va a traer la programación en el nuevo periodo. Como os decía, hablaré un poquito de negociación y luego de las novedades y, si me da tiempo, de qué cosas estamos haciendo en este momento para materializar esa programación. Acabamos de hacer el acuerdo de asociación, que luego explicaré que es el documento que sirve de base para la programación de todos los fondos. Hemos mandado un borrador ya a la comisión la semana pasada y estamos en una fase de ebullición completa en este momento, intentando diseñar y articular todas aquellas medidas y todos los objetivos que queremos alcanzar en el próximo periodo y a dónde irán los recursos. Bueno, sin más, vamos a empezar. Hablaba primero del acuerdo financiero y ahí tenéis en unas grandes barras el volumen de recursos, y yo sí voy a hablar de dinero, ya lo he dicho, el volumen de recursos que tenemos en este momento, que se ha propuesto en las distintas fases de negociación a lo largo de todo el periodo de negociación. Bueno, como veis, estamos hablando de cerca de 1 billón de euros, 1 millón de millones de euros, que será el dinero que aportaremos todos los Estados miembros para sustentar el gasto de la política comunitaria. Son cifras que van mucho más allá de lo que somos capaces de concebir, pero en cualquier caso solo representan el 1% del PIB de los Estados que componemos la Unión Europea. ¿Cómo se hace una negociación de este escenario tan importante para los miembros comunitarios, dado que es a 7 años y lo que se aprueba es el tope de gasto que vamos a poder hacer los Estados miembros en el seno de la Comisión Europea
a lo largo de cada uno de esos años. Pues con países de muy distinto calado, como pueden ustedes imaginarse. Nos encontramos prácticamente con dos grupos principales: los países cohesión, países de los cuales España fue miembro fundador allá por los años 97, cuando los países cohesión eran España, Grecia, Portugal e Irlanda. Se fundó además durante una presidencia irlandesa, yo lo recuerdo porque entonces trabajaba en fondos. Y claro, la situación ha cambiado mucho. Ahora los países cohesión también son los miembros que se han incorporado después del 2004, todos los países ampliación, que tienen un nivel de riqueza y, por tanto, unas prioridades de inversión y unas necesidades completamente distintas de la que en este momento tiene España. Hay otro grupo que se llama en el argot en inglés better spending, el mejor gasto, la mejoría de la calidad del gasto, que lo que está formado prácticamente por los contribuyentes netos, por aquellos países que ponen más dinero al presupuesto del que reciben, y que lo que intentan es que el gasto que ellos están financiando tenga realmente el impacto necesario para conseguir el desarrollo y el equilibrio entre los países de la Unión Europea. Bien, si damos un paso más y analizamos cuál es la situación de España, pues efectivamente España ha variado su situación de la que está arriba a la izquierda, que es la situación que teníamos inicial. El Valle del Ebro y Baleares y Madrid son prácticamente las únicas regiones que están por encima del 75% del PIB por habitante en poder adquisitivo de compra como media europea. Y la imagen que aparece a la derecha es la situación en la que nos vamos a encontrar en el próximo periodo. Una situación en la que solo nos queda por debajo del 75% Extremadura y que tenemos unas zonas de transición que están entre el 75 y el 90% y unos países y unas regiones más desarrolladas que son las que están por encima del 90%. En la figura que no comento, que es la del periodo actual, hay una situación específica que son aquellas regiones que han pasado a ser más ricas, no porque hayan crecido en su nivel de riqueza, sino porque al incorporarse países más pobres ha disminuido la media comunitaria y, por lo tanto, han pasado a superar ese umbral. Pero lo más importante para nosotros es que en el próximo periodo ese efecto ya ha desaparecido y la clasificación que aparece en la imagen de la derecha es la misma, tengamos en cuenta la nueva incorporación o no. Es la situación en la que nos vamos a encontrar. Si miramos la situación en la que nos vamos a ver comparados con toda la Unión Europea, pues ahí ustedes ven cuál es el sombreado, son otros colores, perdónenme ustedes, pero ahí pueden contemplar el modelo de desarrollo de la Unión Europea, un modelo central, prácticamente parece un modelo de accesibilidad. Aquellas zonas que están más cerca del poder económico de Alemania y el eje Alemania-Francia, pues son las zonas más ricas, y según nos vamos alejando y cuando llegamos a la periferia, pues nos encontramos en una situación en que se encuentran las regiones más pobres. Ahí ven la parte sur de Italia, la parte oeste de la península ibérica y las zonas de ampliación. Bueno, pues esta situación ha servido para alcanzar un acuerdo en el que España pierde un volumen de recursos muy importante con respecto a la situación actual, un volumen muy importante de recursos porque nuestras regiones se han enriquecido. A pesar de que estemos en una situación de crisis muy grave, pues efectivamente nuestro país se ha enriquecido con respecto a la situación anterior y eso ha llevado a tener una disminución en la asignación de sus recursos. Pero el saldo financiero, que es algo que desde Hacienda miramos mucho, cuánto aportamos y cuánto recibimos, prácticamente está equilibrado, que es algo muy importante a analizar, sobre todo en una situación de crisis como la que estamos. Y además, un acuerdo que se ha alcanzado con una cláusula de revisión. Esta curva que yo les pongo en la pantalla es la evolución del nivel de riqueza de España a lo largo del tiempo. Y las dos primeras barras que aparecen
mirando de izquierda a derecha, las dos primeras barras indican el periodo que se toma como referencia para hacer la negociación. Como ustedes ven, hemos negociado con base a unos datos que reflejan una situación en la que España estaba prácticamente en la cresta de su crecimiento. Lógicamente, hemos planteado que no podía ser ese el resultado, que nosotros estábamos en una situación de crisis y que ese no podía ser el valor que se tomara para la adjudicación de los recursos. Sin embargo, hay que tomar datos estables, acordes, fidelignos a nivel de toda la Unión Europea. Piensen que es para todas las variables, pero a nivel regional. Tienen que estar todas las regiones de la Unión Europea en dato en Eurostat. Pues lo que se ha hecho es pedir una cláusula de revisión que permita a mitad de periodo volver a hacer un cálculo de cómo nos encontraremos los países en un periodo más avanzado, que son las dos barras que aparecen más hacia la izquierda, hacia aquel lado, perdón, hacia su derecha, lógicamente, en donde ya ven ustedes que España ya refleja la situación real en la que nos encontramos, en la que la crisis nos ha hecho perder nivel de riqueza. Con esta cláusula de revisión recuperaremos parte de la asignación que en este momento no hemos recibido. Hay unos 4.000 millones de euros adicionales en la cláusula de revisión, de los cuales calculamos que podemos llegar a recibir unos 2.600. Bien. Simplemente eso en cuanto a la negociación, y no les he puesto cifras, simplemente les he dicho un poco cuál ha sido el proceso. Creo que es importante ver cuál es la dimensión de nuestro país dentro de lo que es el acuerdo financiero plurianual. Nosotros vamos a recibir unos 80.000 millones de euros, de los cuales unos 26.000 son la política de cohesión, en donde está el líder, que es a su vez el 5% como mínimo de los recursos del FEADER, que andarán alrededor de unos 8.000 millones. Bien. ¿Qué es lo que cambia en el próximo periodo con respecto a esto, respecto a la programación? Pues yo creo que la Unión Europea hizo una apuesta muy importante por la estrategia de Lisboa. Hizo una apuesta muy importante con la estrategia de Lisboa y pensó que aplicando o dirigiendo sus recursos hacia los objetivos de esta estrategia íbamos a conseguir alcanzarla. Pero no ha sido así. El volumen de recursos que tiene el presupuesto comunitario es pequeño y, lógicamente, con él solo no se alcanzan los objetivos de la estrategia de Lisboa. Por lo que se pretende es concentrar los recursos en ciertos objetivos concretos, asegurar su eficacia y dirigirlos hacia la estrategia Europa 2020. Con esto ya el volumen de recursos es más importante. La obligación de concentración ahora veremos que es muy significativa, con lo cual efectivamente vamos a poder medir cuál es la eficacia del instrumento Unión Europea aplicado a la política 2020. Es llamativo que ya no hablamos de política regional. A mí es la tercera vez que me incorporo a esta dirección general. He vivido distintos periodos, viví del 94 al 99, luego del 4 al 6 y ahora este último año y medio. Y lo que me ha sorprendido es que siempre hasta ahora habíamos hablado de política regional y ahora hablamos de Europa 2020. No es que el objetivo de política regional haya desaparecido, es que parece que ya no está de moda, aunque en realidad las acciones y el dimensionamiento que estamos haciendo lo que pretende es equilibrar el nivel de riqueza y limar diferencias entre regiones, pero expresamente ya no aparece en los textos como aparecía hasta ahora. Bien. ¿En qué consiste la programación? La programación son 3 estadios. El primero de ellos está incluido dentro de los reglamentos, son las recomendaciones generales, que en este periodo eran las orientaciones estratégicas. Son unas recomendaciones que son acordadas por todos los Estados miembros y conocidas porque están en los documentos oficiales. El segundo paso es el acuerdo de asociación, lo que era el marco estratégico en este periodo, que viene a establecer ya cuál es la estrategia del Estado miembro a la hora de aplicar los recursos que le van a llegar. Es el documento que yo les decía que acabamos de enviar como borrador a la Comisión para que nos dé su feedback. Ya nos ha dado un primer feedback con los elementos que considera
que no están completos y que hay que reforzar. Es un documento estratégico de muy alto nivel en donde aparecen las grandes prioridades a las que nos vamos a dedicar. Un documento que hasta que no esté dotado financieramente, piensen ustedes que las dotaciones de España se han comunicado en julio, nosotros las hemos comunicado a las comunidades autónomas en septiembre, prácticamente acabamos de empezar con la dotación financiera de las prioridades que están seleccionadas. Una vez las prioridades que están seleccionadas estén dotadas financieramente, tendremos claramente ya definido cuál es el marco al cual nos vamos a dedicar. Y el tercer y último paso serán los programas operativos que articularán los recursos tanto sectorialmente como regionalmente dentro de España. ¿Cuáles son las cosas nuevas que va a haber el nuevo periodo? Bueno, una muy novedosa es, y aquí voy a hablar de terminología y tendréis que traducirme es novo, es la condicionalidad ex ante, palabra que no existe en español, pero que así ha sido traducido por los servicios de la Comisión y que ya utilizamos como si existiera. La condicionalidad ex ante es muy interesante, es una gamberrada cumplirla, pero es muy interesante la concepción que tiene. Alguien de la Comisión ha dicho, yo si quiero tener eficacia en mi actuación, tengo que actuar sobre sectores maduros. Y para actuar en sectores maduros que hayan avanzado lo suficiente como para que mis recursos produzcan impacto, tienen que cumplir ciertas condiciones. Ciertas condiciones que son de distinto nivel. Unas son legislativas, otras son de programación, otras simplemente de haber hecho una actividad, pero que me van a asegurar que mis recursos van a llegar a un sector que ha avanzado lo suficiente como para que se produzca un nuevo avance a partir del punto donde se encuentra. Tiene mucha lógica. Es el seleccionar por excelencia aquellos ámbitos en donde voy a producir mayor impacto. Al final, la condicionalidad ex ante, que es obligatorio cumplirla si se quiere programar, pues nos obliga a cumplir ciertos requisitos. Está definida prácticamente para todos los ámbitos temáticos en los que están los fondos, y aquí les voy a poner todos estos ámbitos. Estos son los 11 objetivos temáticos de los fondos. Estoy pensando más en FEDER y Fondo Social, pero el FEADER también tiene condicionalidad ex ante y pesca también, muchos ligados a esta estructura, otros específicos del FEADER. ¿Y en qué consiste la condicionalidad ex ante? Habrán ustedes oído hablar de las RIS, las estrategias de especialización inteligente. Todas las administraciones regionales están en este momento articulando las estrategias de especialización inteligente, que no son sino buscar cuáles son las potencialidades y las mejores disposiciones de cada una de las regiones a la hora de focalizar sus actividades en I+D+I. Se trata de compararse con el resto de regiones a nivel mundial, ver cuáles son las capacidades con las cuales yo destaco y conseguir una estrategia que dirija los esfuerzos allí donde yo tengo un descubrimiento que me permite avanzar más rápidamente. Estas estrategias de especialidad inteligente tienen que estar realizadas antes de finales de este año. Y si no lo estuvieran, no cumpliríamos la condicionalidad ex ante y, en teoría, no se podría programar nada en I+D+I. No es exactamente cierto, porque la Comisión abre una puerta diciendo que si no se cumple el 31 de enero de este año, se puede establecer un plan de acción que establezca las líneas de actuación para alcanzar su cumplimiento el 31 de diciembre del 2016. Pero en ese caso quedamos un poco en el periodo desde el 1 de enero hasta el 2016 en un hueco en donde las decisiones, al final las actuaciones se financiarán si cumplo finalmente esa condicionalidad ex ante. Bueno, he puesto un ejemplo que es el de I+D, pero hay varias condicionalidades en cada uno de los objetivos temáticos y todas ellas tenemos que cumplirlas si lo que queremos es financiar ese sector. Piensen ustedes en que los presupuestos de una administración exigieran una condicionalidad ex ante y solo financiaran una infraestructura educativa o cultural
si cumpliera ciertos requisitos previamente, si hubiera alcanzado un nivel de madurez que fuera el suficiente como para que la financiación que llega de esa administración potenciara adecuadamente los recursos que está aplicando. Eso es un poco lo que la Comisión está planteando a la hora de plantear esta condicionalidad ex ante. Hay una lectura más, y es que las direcciones generales sectoriales de la Comisión están aprovechando los recursos de los fondos para exigir a los Estados miembros que cumplan con los requisitos sectoriales que se han acordado, para que hagamos los planes de cuenca, para que hagamos todas las transposiciones de las directivas de residuos, de las actividades para generar empresas de menor corto plazo, en fin, todas esas actividades que al final están incluidas en la condicionalidad ex ante y que es obligatorio. Vamos a otra cosa nueva que hay en el reglamento. Bueno, los objetivos temáticos y la concentración temática. Yo les decía antes que se refuerza mucho la eficacia para el próximo periodo. Hemos hablado de los 11 objetivos temáticos, yo solo los introduzco de nuevo, ya hemos visto antes la lista, mi presentación la van a tener, o sea que los pueden recordar, están establecidos en el reglamento. Debajo de cada uno de los objetivos temáticos hay toda una panoplia de prioridades de inversión que van definiendo, acercándose a cuáles son los campos de actividad que vamos a poder incluir. Por debajo de las prioridades de inversión, nosotros hemos hecho para cada objetivo temático un análisis de la situación en la que nos encontramos, hemos hecho un DAFO y a partir del DAFO hemos conseguido unos campos de intervención y desde ahí unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos, que tenemos aproximadamente unos 200 en el acuerdo de asociación, son los campos que podrán ser objeto de financiación en el próximo periodo. Pero bueno, lo importante que les quería contar con las prioridades de inversión es en realidad la concentración temática. La concentración temática lo que viene a decirnos es que se acabó de que los Estados miembros con los recursos de la Unión Europea puedan hacer lo que ellos quieran dentro de los 11 campos que están establecidos, que en este periodo están establecidos de otra forma, pero muy paralela. No. Según el tipo de región, eso que veíamos antes, más desarrolladas, menos desarrolladas o transición, nos exigen que dediquemos un volumen de recursos a algo concreto. Voy a moverme un poco en las transparencias. Estos dos mapas vienen a decirnos, en el de la izquierda vienen los porcentajes por región que hay que dedicar a 4 objetivos, que son tradicionalmente el crecimiento inteligente, I+D+I, pymes, TIC y economía baja en carbono. A esos 4 recursos, a esas 4 prioridades, a esos 4 objetivos temáticos, una región como Castilla y León tiene que dedicar el 80% de sus recursos, lo que viene a significar una concentración tremenda. Es decir, desde luego no vamos a hacer infraestructuras como hasta ahora, las infraestructuras se acabaron. Ya no vamos a financiar con los fondos más infraestructuras, más que nada porque no va a haber dineros que lo permitan hacer. Pero además, si ustedes miran el gráfico de la derecha, verán que la segunda condicionalidad, la segunda concentración temática, tendremos que en Castilla y León dedicar el 20% de los recursos a economía baja en carbono. A economía baja en carbono. De esos 80, al menos el 20 tienen que ser economía baja en carbono. Y para que vean ustedes lo que significa de difícil, esto me he permitido coger los recursos de este periodo, son recursos FEDER, son FEDER y Fondo de Cohesión, y los he clasificado con los 11 ejes del futuro, lo que vamos a tener en el futuro. Y así diría, ¿cuál hubiera sido mi dedicación a cada objetivo temático en este periodo, si fuera el futuro, si fuera el próximo? El que aparece en el número 4, esa barrita tan chiquitita, es la economía baja en carbono. Entonces, eso se tendrá que convertir en un 20%. Pero además, las barras 6 y 7, que son recursos naturales e infraestructuras del transporte, prácticamente bajarán a menos del 20%. Lo que quiero decirles es que el perfil que vamos a invertir en el futuro es completamente distinto al que estamos haciendo en este momento. Estas cosas que no parecen importantes en el reglamento y que están
lo que nos van a es a cambiar globalmente, de forma medida muy significativa, la dedicación de los recursos. Bueno, vamos a seguir y voy a saltar otras cuantas transparencias para llegar al refuerzo, al enfoque a resultados. También, como yo les decía antes, en el próximo periodo, lo que la Comisión quiere es que lo que hagamos lo planifiquemos previamente, lo concentremos y aseguremos que nos da un resultado. Ya he establecido toda una gama de fórmulas para asegurar que vamos a tener el resultado que hemos dicho que vamos a conseguir. Esto es transversal a todos los fondos y a todos los ámbitos. Es euro a euro, no depende del tamaño de la inversión, ni es solo para el FEDER, esto es para todas las inversiones. Hemos hablado de la condicionalidad ex ante y el segundo enfoque que hace es la condicionalidad macroeconómica. La condicionalidad macroeconómica existía en el Fondo de Cohesión en el periodo 94-99 y ahora se recupera, pero para todos los fondos. Lo que consiste es en ligar el flujo de los fondos de la política de cohesión a la estabilidad y la convergencia de los países en sus variables macroeconómicas, lógicamente, lo cual viene a decir que si nuestro déficit es muy amplio o nuestro desempleo es muy alto, pues en ese caso quedará en cuestión si tenemos que seguir fondos para seguir aplicándolos o no. Pueden imaginarse que la controversia que ha producido esta figura es grandísima porque, primero, es completamente asimétrica. Es decir, los países con más dificultades económicas son los que tienen riesgo de perder los fondos en el caso de no cumplir sus sendas, con lo cual todavía se acrecentaría más su problema. Pero en la negociación es verdad que los países de cohesión no querían incluir esta cláusula, pero los better spending, los mejor gastos, sí que lo querían. Al final está aquí, está con muchas cláusulas limitativas a la hora de aplicarla, pero es real, está en el presupuesto y así va a funcionar. Otra cosa que tenemos para mejorar la eficacia son el marco de rendimiento y la reserva de eficacia. Son todo traducciones horribles del inglés, pero yo les voy a explicar lo que significa. Marco de rendimiento. El marco de rendimiento es que tenemos obligación de ahora, a la hora de programar, decir cuánto vamos a hacer en el 18 y en el 22, tanto financieramente como en indicadores de realización. Tenemos que decir, voy a hacer tantos kilómetros de carreteras, o voy a hacer tantos empleos rurales, o voy a hacer tantas patentes. Tengo que declararlo. Si no lo cumplo, recibiré una llamada de atención de la Comisión y tendré que tomar las medidas necesarias para adaptar mi esquema inversor al objeto de alcanzarlas. Y si no lo hiciera, recibiría una corrección financiera por el incumplimiento de este marco de rendimiento. La reserva de eficacia es muy similar a la anterior, solo se evalúa en el año 18, pero lo que consiste es, si no he cumplido un nivel de ejecución suficiente de mis indicadores en el año 18, tanto financieros como de realización, perderé hasta un 7% de los recursos en ese objetivo temático. Esta figura existió en el año 2000-2006. Hemos conseguido que los recursos se reasignen dentro del Estado miembro, no salgan fuera, pero ahí está. Si no cumplimos con nuestros objetivos en I+D+I, pues esos dineros se marcharán a otra región o a otro objetivo. Vamos a seguir. Y salto otra vez muchas transparencias. Pero bueno, también hay una serie de herramientas nuevas en el nuevo reglamento, y aquí está el grupo de acción local, entre ellas, que nos van a permitir el actuar de forma más integrada. La Dirección General Regio, que es la Dirección General que gestiona los fondos, tiene ahora la competencia territorial y también aparece, lógicamente, al unirse esas dos competencias, aparece en el enfoque de la programación futura un ámbito territorial muy importante. La Comisión nos está solicitando que el análisis sectorial
y el análisis territorial lleguen a las mismas conclusiones. Es decir, esa escalera que yo les decía en la programación, que partiendo de un objetivo temático, analice cuáles son las prioridades de inversión, dentro de ellas haga un DAFO, del DAFO salgan cuáles son los campos de intervención y de ahí unos objetivos específicos, salgan los mismos objetivos específicos si yo hago un análisis territorial o lo hago sectorial. Algo muy difícil de conseguir, pero en teoría lógico, porque la problemática es la misma y lo lógico es resolver ambos problemas al mismo tiempo. Entonces aparecen toda una serie de figuras territoriales que lo que pretenden es buscar esa figura imbricada en el territorio a la hora de aplicar los fondos. Y aparecen las ITIs, las inversiones territoriales integradas, las ITIs que ya hemos puesto ya el nombre, que lo que consisten es en, fuera de la estructura de gestión y no ligado a un programa operativo, detectar un problema concreto en un territorio, y yo siempre pongo el caso de Lorca, detectar un problema concreto, establecer un plan de acción y buscar entre todos los programas operativos del Fondo Social, del FEADER, en Lorca de Pesca, de FEDER, tanto regionales como plurirregionales, cuáles son la participación que van a tener para resolver ese problema concreto que yo tengo. Y esa maraña, esa telaraña de estructura, de actuación, partiendo de objetivos tan diversos, es lo que constituye la ITI. No es más que eso. Es una herramienta de gestión que permite visualizar y concretar las acciones que desde todos los campos de intervención, desde todos los fondos estructurales, voy a dedicar a un territorio concreto. He puesto los Community Led, los grupos de acción local, porque al ser plurifondo para el próximo periodo, pues permiten una mayor integración y una actuación más conjunta, más coherente y quizás más completa que en el periodo actual. Hay fórmulas como de gestión, como los costes simplificados, que si bien es verdad que se estaban utilizando hasta ahora, lo que nos van a facilitar mucho es la vida en el futuro. Y quizás las demás fórmulas son demasiado complicadas como para explicarlas en este momento y no merecería la pena. Vamos a seguir. Yo quería destacar, y quizás va a ser lo último que ya diga, sí, porque yo voy a terminar a menos cuarto. Quería destacar, por último, el que estamos muy acostumbrados a trabajar con subvenciones. Muy acostumbrados a trabajar con subvenciones. Todo el mundo, cuando piensa en fondos, piensa en subvención. Y se acaba el periodo de la subvención. Es decir, también el aumentar el nivel de riqueza un Estado miembro y sus regiones, y el perder el volumen de recursos frente a un nuevo periodo, lo que viene a llevarnos también es a la necesidad de articular fórmulas de participación financiera en las actuaciones que queremos llevar adelante, que no son subvenciones. Los instrumentos financieros, que al final son préstamos que hacemos a una actividad que no consigue ser rentable, pero que lo que hacemos es añadir la parte que necesita, quizás con una pequeña subvención, y adelantar el dinero que no consigue en el mercado financiero a través de un instrumento financiero, es la fórmula más adecuada para movilizar un volumen de recursos que permita tener un impacto similar al que tenían casi el triple de recursos que recibíamos hace 2 periodos de fondos. Bueno, pues ahí lo pongo encima de la mesa. Tenemos que aprender todos mucho instrumentos financieros y vamos a tener que aprender a usarlos. Los instrumentos financieros tienen la ventaja de que se devuelven y pueden ser utilizados por otro, con lo cual ese apalancamiento que voy a conseguir con mi dinero lo voy a conseguir un montón de veces. Si los diseñamos bien y los financiamos, pensar que los fondos estructurales lo que van a hacer es paliar los fallidos, es decir, van a dedicarse a poner recursos para financiar los fallidos, con lo cual las condiciones en las que un instrumento financiero con financiación comunitaria se pone en el mercado es mucho más ventajosa que la que pone un banco comercial o un instrumento en el que tenga que recuperar el dinero de los fallidos de los propios contribuyentes.
No sé si soy capaz de transmitirlo, pero las condiciones cuando hay financiación comunitaria es muchísimo más favorable. Bueno, y nada más, no les interrumpo más. Yo ya les decía que venía a hablar de una cosa completamente distinta del desarrollo rural. La exposición es mucho más larga, pero bueno, en otra ocasión sigo aburriéndoles, ya supongo que llega la hora del café. Muchas gracias.